estos live, bendito sea el nombre del Señor. Entonces estamos hablando acerca de que según lo que dicen, la manera como fueron creadas estas, dice que fue un técnico que 225 años, dice, antes de Cristo, de nombre Filón, así, dice, fue el que él mismo fue creando esta parte de esta cadena. ¿Para qué? Dice, para realizar un elevador de agua accionado por cadena similar a los elevadores cangilones modernos. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, o sea, ellos estaban buscando la manera de cómo crear ese tipo de ascensor. Esa es la palabra. Estaba buscando, hermano, no la conseguía. Una palabra tan sencilla, pero a veces no se da a tiempo. Un ascensor, precisamente eso era la manera como estaban inventando. A veces es así, el hombre, dice, hay personas que dicen que el hombre es el que crea. No, el hombre descubre, fue creado de lo que no se veía. Y así es nuestro Señor. Él hace maravilla, pero de hecho dice el Señor en su palabra, que es una parte que dice: si yo les hablo, le dijo a Nicodemo, si te hablo lo terrenal y no me comprendes, te podrás imaginar si te hablo lo celestial. Maravillas grandes y poderosas maravillas. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién se cayó? Gloria a Dios. No lo tumbé, se cayó. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Tumbaron al pastor. No se cayó. Bendito sea el nombre de Dios. Bueno, bendito sea el nombre del Señor. Seguimos. Entonces yo quiero tocarle un tema, ya que quería contarlo en el live de la hermana Carolina, con relación a que dice una hermana, estaba hablando la hermana especialmente de Colombia, no me grabé el nombre, pero ella contaba que acerca de que las malas palabras que ella tenía en su boca le traía a ella inconvenientes, tenía inconvenientes por medio de su vocabulario, y ella dice que es por costumbre que tiene en su país. Pero son cosas que realmente no es la costumbre que tiene dentro de su país, porque de hecho hay países que son más vulgares, y conozco gente de esos países que tienen ese vocabulario vulgar, que no hablan así. Son personas que han moderado su manera de hablar, porque cuando Cristo cambia. Todo está cuando tú cedes tu corazón, tu espacio al Señor. Entonces quiero tocar un tema de la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y quiero que me acompañen en Lucas 22, verso 54. Vamos a tocar una corta porción, no pequeña nunca. Una corta porción de la palabra para tratar de explicar acerca de esa cadena, esa atadura que muchas veces nosotros permitimos que vengan a formar parte de nuestra vida. Y hay que romperla en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra, bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Bendito sea el nombre de Dios. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. En pocas palabras, este era cristiano. En pocas palabras,
Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Bendito sea el nombre de Dios. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Yo no soy cristiano. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente, también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. El texto que quiero centrar aquí en este mensaje queda en 1 Corintios 15:33, donde dice: no erréis. No caigas en el error. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Nos podamos fijar acá por medio del tema que le he estado leyendo, por medio de estos versos de la palabra en el libro de Lucas 22, en el cual un discípulo del Señor, un discípulo del Maestro y uno de los más allegados a él, Pedro, y uno de los más atrevidos, en cierto modo era tan atrevido que Pedro formó una gran trayectoria, bendito sea el nombre del Señor, en lo que es ese escenario con el Señor Jesucristo. Pedro caminó sobre las aguas. El único discípulo que dice la Escritura que caminó sobre las aguas fue Pedro. Pedro era el primer anillo de Cristo. Pedro se llevó las mejores hazañas estando allí con el Maestro, con el Señor Jesucristo. Pedro, y fue el que hizo yo no lo conozco, no sé quién es. Y Pedro, unas horas antes, le había dicho al Señor: hasta la muerte iré por ti. Él mismo le dijo a Cristo unas horas antes: hasta la muerte iré por ti. Yo acá de así humanamente estuve sacando como unas ideas, porque a veces a uno se le vienen unas ideas locas como para buscar una respuesta. Sí, o para darle que hablar del tema, porque a veces uno, es muy difícil muchas veces uno callarse. Bueno, a uno que le gusta predicar, muy difícil. Pero entonces Dios sacaba el tema, ¿y por qué será? A lo mejor, como humanamente hablando, Cristo le llamó, o sea, Él se ofendió. Nosotros podemos conocer por medio de la Escritura y por medio del conocimiento que tenemos por medio del Señor, de su palabra, de que cuando Cristo le dijo: apártate de mí, Satanás, no se lo decía a Pedro, se lo decía al diablo que lo estaba usando a él. Cristo podía ver al diablo hablándole a Pedro al oído, y él le dijo: apártate de mí, Satanás. Entonces la segunda palabra, sí creo que se la dijo a Pedro: estos pensamientos no vienen de Dios. O sea, ¿qué te pasa? Esos pensamientos no vienen de Dios. Yo he venido para realizar este trabajo. Cristo vino para morir en la cruz del Calvario. Ya se había profetizado muchos años antes acerca del padecimiento que tenía que tener el Mesías acá en la tierra y por qué lo haría. Entonces Pedro viene a dar lástima delante del Señor, a decir: Señor, ten compasión de ti, apártate, estás estorbando mi trabajo, quítate de en medio de mí, ¿vale? Pero el Señor reprendió primero al diablo. Cristo lo podía ver, pero Pedro no lo podía ver. De pronto yo digo, bueno, algo sucedió, porque entonces está bien la palabra dada por el Señor. El Señor le dijo a él: me vas a negar 3 veces que me conoces. Pero me imagino el pensamiento de Pedro, que se tapó allí,
Pedro, que cuando atraparon a Cristo allá arriba, él le cortó la oreja a un soldado. Acá lo estaba negando, viendo lo que le hicieron al maestro. Lo agarró el temor, lo agarró el miedo. A Pedro lo agarró el temor, lo agarró el miedo. De pronto, bueno, pero está bien. Él me llamó a mí diablo, me llamó a mí demonio. Yo no soy un demonio, ¿por qué me llamaría a mí demonio? Y lo agarró el miedo también allí, porque él vio lo que le estaban haciendo al maestro. Pero ¿qué pasó con Pedro? Pedro se descuidó allí. Pedro allí tuvo un descuido. Y es lo que sucede muchas veces con muchos de nosotros. No hay, ¿sabes? La cantidad de hombres y mujeres de Dios que existen en el mundo entero. ¿Por qué no apartamos un momento de nuestro diario vivir para juntarnos a este tipo de hermanos y hermanas que buscan del conocimiento de la palabra, que buscan del conocimiento de la verdad, que están hambrientos y sedientos por escuchar, por aprender y atender el mensaje de Dios, para conversar, para hablar acerca de cualquier asunto? ¿Por qué buscamos al vecino que no se congrega o a la vecina que le gusta estar de comentarista? Yo los llamo periodistas, chismosos no son. Son periodistas de profesión. Sí, porque en medio de cualquier discusión, tema, están allí con la camarita grabando. Ahorita ustedes con el celular haciendo TikTok. Entonces están allí. Entonces, en vez de buscar a un hermano, a una hermana en Cristo, para hablar acerca de la palabra, que es el asunto que a nosotros nos corresponde, buscamos a los vecinos, buscamos a aquella persona para estar hablando de chisme, de comentarios, de periodismo. La palabra del Señor dice: no caigas en un error. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay un dicho que dice: no, dime con quién anda y te diré quién eres. Claro, las personas tienden a decir ese dicho porque dicen que otro te puede echar a perder a ti. Nadie echa a perder a nadie. En decirme que si yo en este caso me ves quizás hablando con alguien, no significa que yo esté haciendo lo mismo que hace él. De pronto no puedes comprender que soy cristiano y estoy predicándole la palabra, o me vas a decir porque le estoy hablando a unos borrachos que estoy compartiendo el chisme o el comentario con él. No, yo sé lo que tengo que hacer. Y llego allí, doy el mensaje muy diferente. Me ves sentado allí compartiendo la copa con el borracho. ¡Wow! El Señor conoce mi corazón. Y el Señor conoce mi corazón, el Señor conoce nuestros corazones. No significa que tú no puedes compartir con tu familia, no significa que tú no puedas de pronto compartir una conversación, una comunicación con alguien. Lo que significa, o sea, lo que yo estoy tratando de decir es que tú debes saber dónde estás parada, quién eres. Para Dios, ¿quién eres? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu trabajo? Y tienes que ubicarte allí, ya que el enemigo no duerme. Él buscará lo más mínimo de tu descuido para ir y atacarte y buscar la manera de cómo hacerte caer, cómo hacerte tropezar. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso, ahí es donde nosotros tenemos que cuidarlo. Podemos conocer por medio de la palabra del Señor que allí el enemigo usa ese tipo de escenario para atraparnos en algo. Porque las malas conversaciones comienzan allí, las malas juntillas, ¿sí? Comienzan allí a decir lo que no se debe, a ver lo que no se debe. Escuchas y hablas lo que no se debe. Yo prefiero que no me digan nada para no aparecer. Mira, ¿sabes lo que le sucedió al vecino? Escúchame, ya va un momento. Si le sucedió algo, déjame que yo oro por él, pero no me vengas a estar comentando más nada. No quiero saber más nada. Si vienes a mí, es porque necesitas de oración o de un consejo por medio de la palabra. No vengas a decirme que el vecino es bueno,
del vecino es malo, del vecino hizo o dejó de hacer. No quiero saber de eso. Porque esa misma persona que viene a ti y te trae cuentos del vecino, también va donde el vecino y lleva cuentos de ti. Y no son muy buenos, hermano. Se los digo que son así. Yo identifico a este tipo de personas como el camión de basura. Llega de casa en casa cargando aquella basura. ¿Y sabes dónde la van a llevar? La llevan a un lugar limpio, a un lugar arreglado, la llevan a ti, porque eres tú quien le acepta eso, le acepta esa sinvergüenzura. Y ese es el camión de basura donde recoge toda la basura de todos los lados y llegan donde estás tú y guácala, te echan todo ese cargamento encima y después tú no sabes qué hacer con aquel peso. Y ahí es donde viene la opresión. Te dejas encadenar, te dejas atrapar por la comezón de oído. ¿Te pica el oído? Búscate un hisopo y límpiatelo. No estés pendiente de cosas que no debes. Y es el problema. Es el problema que sucede con muchos. Y por eso después dice, hermano, estoy atrapado aquí. O estoy atrapada acá y no sé cómo salir. Sí, hermano, hay solución para eso. Dice el Señor en su palabra que tienes que descubrir al chismoso. Descubre al chismoso. Y se va a acabar la contienda. Yo te voy a echar un cuento, te voy a decir, pero una cosa sí te voy a decir, eso que quede en secreto entre tú y yo. El vecino me dijo de ti esto y aquello, pero ojo, que no se sepa que yo te lo dije, ¿ok? Inmediatamente vaya donde el vecino. Vecino, venga acá. Vamos a ir donde aquella vecina o de donde aquel vecino. Él me dijo esto y esto de ti, pero vamos a ir frente a él. Ven acá, que fuiste tú. Me dijiste esto y de este vecino. Descubra el chismoso. Descúbralo. Yo te dije eso, sí, tú me lo dijiste. Y aquí está grabado. Grábelo. Cuando te vengan a tratar de traer un cuento, grábelo. Grábelo porque ellos mismos también dicen, jamás te dije eso, nunca, que me caiga un rayo, y cuándo le cae el rayo lo de tu. Jamás dije eso. No tienen temor de Dios. Ellos vienen y te dicen cosas a ti, después dicen que nunca te las dijeron. Por lo que tanto tú tienes que cuidarte como un hombre de Dios, una mujer de Dios, para que no te atrape, para que no te encadene. Tienes que tener mucho cuidado allí. Entonces, a través de las malas conversaciones, a través de la mala comunicación, sucede lo que sucedió. A este hombre le dio miedo identificarse como un cristiano. Le dio temor, le dio terror identificarse como un cristiano y prefirió negar a Cristo. Aunque dice la palabra del Señor que lloró amargamente por haber traicionado a su amigo, haber negado a su amigo, a Cristo, su amigo. Y Pedro era amigo de Cristo, hermano. Pero ¿dónde estaba juntándose él? Con los enemigos de Cristo. Allí estaba él. Por eso que me río, porque en el verso 54 dice que a Cristo le prendieron, lo detuvieron, lo tomaron detenido y lo llevaron y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Pero no obstante que Pedro le seguía de lejos, sino que dice aquí, habiendo ellos, ¿quiénes ellos? Dice ellos, los que prendieron a Cristo, hermano. Dice, prendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. O sea, tú no formas parte de ese equipo, hermano. ¿Qué haces allí? ¿Qué haces allí? Se te ve feo. Se te ve feo. ¿Le has visto la cara al chismoso? ¿Le ves la cara al chismoso? Una cara horrible, hermano. Una cara horrible. No tiene paz en ningún lado.
Y cuando habla, ellos hablan con los ojos, hablan con todo su cuerpo, su expresión es muy fuerte, hermano. Entonces, ese no es tu lugar. Ubícate en el lugar que te corresponde. Tu lugar es con Dios. Allí es donde debes estar. No te puedes desubicar de allí, de ese lugar. Tu lugar es estar a la par con el Señor allí. Fíjense, la palabra del Señor dice que María, la hermana de Moisés, juntamente con Aarón, fíjate, ve cómo se reunieron esta gente para murmurar en contra del siervo de Dios. Y así hay mucha gente. Así hay mucha gente dentro de las mismas iglesias. También se reúnen allí para comenzar a caer a diente hasta el más mínimo hermanito. Entonces después se preguntan, ¿por qué me sucede esto a mí, querido hermano, querida hermana? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Es por tu boca, por tu lengua y por la comezón que tienes en el oído. Valórate como un hombre de Dios, valórate como una sierva del Señor. Sé ejemplo en todo, porque Cristo nos los ha mostrado. El Señor Jesucristo nos dio ejemplo en todo, tanto que el Señor Jesucristo no se dejó llevar ni aún por María, ni siquiera por sus propios hermanos. En una ocasión ellos fueron a buscar al maestro, con aquella autoridad, con aquella... Y le dijeron, maestro, allá está tu madre y tus hermanos que te están buscando. Y el maestro le dijo, mi madre y mis hermanos. ¿Y quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Esto, lo que hacen la voluntad de mi Padre. Estos son mi madre y mis hermanos. Aquí están. Esta es mi verdadera familia. Por lo que usted tampoco puede estar dejándose guiar, dirigir, ni siquiera por su propia familia. Usted se guía, se dirige por medio del Espíritu Santo, por medio de la palabra del Señor. Por eso que usted tiene que dejarse guiar y usted verá que no le va a ir mal. Usted verá, porque ha sido llamada por el Señor para el servicio del Señor. Usted se ha roto y el Señor la ha reparado o lo ha reparado. Bendito sea el Señor. Para Él. Usted fue creada por Él y para Él. Y por lo tanto usted no puede dejarse convencer por nada ni por nadie. Porque usted en Cristo está completo. Usted en Cristo está completa. María y Aarón murmuraron en contra del siervo del Señor. Aarón se zarpó por su vestimenta, por el lugar, por el puesto que tenía como sacerdote. Aarón tenía un puesto como un profeta, porque Moisés servía como la voz de Dios y Aarón como profeta, por eso se libró. Pero a María le dio una lepra, que esto ocasionó que de tener el avance de Israel, el avance del pueblo de Dios muchas veces se detiene por hombres y mujeres, ministros del Señor, que se detienen para estar murmurando en contra del ministro, en contra del siervo de Dios ahí. Y hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros escuchamos y con lo que nosotros decimos. El Señor nos ha llamado a nosotros y nos ha libertado a nosotros de todo ese tipo de costumbres. Y a nosotros como siervos de Dios eso ni se menciona en cada uno de nosotros. Ni se debe mencionar eso. Nosotros tenemos que apartarnos de todo ese tipo de costumbres que teníamos nosotros en el pasado. Aunque mi esposa es testigo que jamás me gustó el chisme. No me gusta. Para nada, hermano. Porque aprendí acerca de este camión de basura. Desde muy niño escuché ese lema. No me recuerdo quién lo dijo, pero el que lo dijo, que Dios lo bendiga, porque eso me quedó a mí grabado, hermano. De ese camión de basura, yo le decía, eso sí es verdad.
porque a uno le queda todo eso aquí dentro de cada uno de nosotros y no sabemos cómo llevar la carga, el peso de todo eso. Porque sabes algo, solamente con un comentario que te digan de mí, ya vas a crear cosas en tu cabeza acerca de mí. Ya comienzas a crear cosas aquí en tu cabeza acerca de mí. Yo puedo ser la persona mejor del mundo entero, pero cuando viene alguien quizás influyente en tu vida y te dice, cuídate de ese hermano, cuídate de ese hermano, ya comienza a crear duda en tu corazón, ya comienza a crear fallas en ti, ya comienza a formar ese eslabón en tu vida y te empieza a encadenar. Ya tú te dejas llevar por todo lo que él te dice y él comienza a tener ese poder, ese control en tu vida, porque él te está atando y él te está llevando. Entonces no únicamente ese comentario te traerá, sino te traerá uno y otro y otro y otro y otro. Y al final de todo, cuando te des cuenta, quizás puede que sea demasiado tarde. Ya estás encadenado desde los pies hasta la cabeza y ya no vas a poder salir de allí. Y hay que tener mucho cuidado. Hay que despertar de ese adormecimiento, despertar de ese sueño. Bendito sea el nombre del Señor. Hay diferentes personajes de la palabra del Señor que nosotros podemos desglosar. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, ya está terminando mi tiempo en esta parte, 1 hora. Y que ellos decidieron cambiar su entorno por medio de ¿qué? Su actitud. Decidieron ellos cambiar su entorno. Ahora, todo depende. El entorno tú debes de cambiarlo para mejor, no para peor. En cambio aquí por lo menos podemos ver que muchos llevaron a cambiar el entorno para peor. Pero yo te voy a hablar de algunos que lo cambiaron para mejor. En el caso de Abraham. Tenemos en primer paso Abraham. Él decidió llevarse por la relación con ese Dios desconocido que trató con él, que le salió al encuentro y le dijo, le prometió, yo haré de ti una gran nación, una nación grande, muy gigante. Ahora, si puedes cuenta las estrellas del cielo, así de grande, innumerable, será la nación que saldrá de ti. Cuenta la arena del mar, ¿puedes hacerlo? Y yo a veces me pongo a imaginar, hermano, ¿sabes lo que es un puñado de arena del mar? ¿Quién va a contar eso? Y el Señor le dice, como la arena del mar, así será tu descendencia. Y este hombre, Abraham, él decidió cambiar su entorno para bien. El entorno que él tenía allá, conjuntamente con su padre, con su hermano allí, ellos eran idólatras, ellos adoraban mucho imágenes muertas y esas cosas. Y él prefirió abandonar a su padre, abandonar a su familia, abandonar su lugar, su sector donde él nació y creció, para seguir a ese Dios maravilloso y poderoso que él sabía que es real, le hablaba y era un Dios vivo. Y él prefirió hacer eso, aunque cometió un detalle, porque el Señor le dijo, deja a tu tierra y a tu parentela, y él se llevó a su sobrino Lot. Él permitió que su sobrino Lot fuera con él, y eso ocasionó que detuviera un poco acerca de lo que es la bendición del Señor, hasta que Lot decidió tomar su camino, aislarse de allí. Decidió tomar la separación, y ahí es donde Dios comenzó a obrar en Abraham en gran manera. Abraham comenzó allí a ver la gran bendición, las grandes promesas que Dios tenía para con él. Esa separación de Abraham y Lot. Léalo para que usted se dé cuenta de eso. Ese es un hombre. Moisés, también él decidió cambiar el entorno.
Moisés decidió cambiar el entorno. Para el que conoce acerca de la historia de Moisés, podrán ver que Moisés, aunque era de Israel, Moisés era de Israel, él creció, se formó como un egipcio. Porque en ese momento dice que el faraón, dice la escritura, que el faraón mandó a asesinar a todos los niños menores de 2 años. Asesinar y además le dio órdenes a las parteras que cuando fuesen a dar luz a aquellas mujeres embarazadas, fuesen a dar luz, porque ellos daban luz en las piernas de aquellas parteras. Si fuese varón, que los asesinaran. Y Dios metió su mano y pudo librar a Moisés, que su madre lo colocó allí en una cesta y lo envió hacia el río, y en donde usted conoce la historia, para no hacerlo un poco más larga en esto y tampoco cambiar el sistema. Y podrán ver la mano de Dios obrando allí. Pero él decidió cambiar su entorno, esa comodidad, esa que él tenía allí. Y eso él aquí en su corazón, que decidió en una ocasión que encontró a un egipcio, golpeando ferozmente a un israelita. Bendito sea el nombre del Señor. Y él fue, lo defendió y asesinó al egipcio. Y él tuvo que huir de ahí, de Egipto, y se fue a lejanas tierras. Allí duró 40 días. Y Dios le hizo el llamado. Y él, aunque en su principio se negó, en su principio decía, pero yo no soy el indicado, envía a alguien más. Por el miedo, no hubo manera, no hubo forma de él contradecir la voz de Dios, y fue. Él decidió cambiar su entorno, prefirió seguir la voz de Dios, prefirió seguir ese llamamiento, prefirió seguir esa orden que Dios Altísimo le dio. Y así cada uno de nosotros tenemos que aprender eso. Tenemos que aprender a soltarnos de esas costumbres, de esas cadenas que este mundo nos ha colocado o nos había colocado, que ya el Señor nos abrió las cárceles y el Señor nos ha libertado de allí. Por tanto, nosotros tenemos que soltar, así como está ese flyer, esa imagen acá atrás, allí soltarte, libertarte de esas cadenas y decir lo que el apóstol Pablo lo dijo: no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Es Cristo quien vive en mí, bendito sea su nombre. Por lo tanto, esa es la convicción que cada uno de nosotros debe de llevar siempre. Levantarse desde muy temprano al servicio del Señor y estar con los ojos bien abiertos, a no dejarse convencer por nada ni por nadie que venga de parte del contrario, del enemigo, del adversario, a tratar de venir y convencerte a ti de hacer lo malo. Así que bueno, le dejo hasta aquí, hermano. Le dije que no quería predicar mucho porque me iba a poner ronco y después me iban para usted quitarme el micrófono, hermano. Eso iba a ser difícil, ¿verdad? Que si me inspiro, bueno, se dan cuenta. Tenemos aquí al hermano Mauro y también el pastor que le corresponde en este escenario seguir la secuencia. Así que bueno, le dejo allí a el hermano Mauro que está acá, el pastor, sí, hermano Mauro que está acá, o bueno, mis hermanas y mis hermanas, mis hermanos, bueno, nuevamente bienvenidos, y que espero que sea de provecho, cada palabra que se dé, es de parte del corazón del Señor, que viene hacia mí y hacia cada uno de ustedes, porque el Señor realmente quiere que nosotros podamos ser verdaderamente libres. Así que bueno, pastor o hermano Mauri, no sé quién de los dos le toca, los micrófonos son suyos, adelante.
Amén. Hermanas, algunas hermanas traen alguna ofrenda de adoración, algún testimonio. Adelante. Amén. Yo traigo una ofrenda de alabanza, hermanos.